Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura Evaluación y Diagnóstico Psicopedagógico. En esta ocasión vamos a conversar sobre los trastornos frecuentes en la evaluación escolar. Quien la saluda es la magíster Charo Yause. Cuando nosotros estamos hablando de los trastornos del desarrollo infantil, vamos a ver que se ven afectadas ciertas capacidades, como es la capacidad de socialización. Estamos hablando de niños que les gusta tener amigos, ¿no? La socialización es cuando a mí me gusta tener una relación con otros seres humanos. También se ve afectada la capacidad de comunicación, ya sea verbal o ya sea no verbal. Generalmente estamos hablando de niños que comienzan a ser estereotipados en su lenguaje, tienen poca expresión. Y también se ve afectada la capacidad de la imaginación. Nosotros necesitamos capacidad de imaginación para poder relacionarnos con el resto, para poder ejecutar un trabajo, para poder hacer un dibujo, para poder hacer una asignación, o sea, para desarrollarnos en cualquier ámbito de la vida, para conversar con otro ser humano, yo necesito algo de imaginación, porque si no, imagínese usted cuando conversa con su amigo, o con cualquier compañero en clase, o con la docente cuando le hace, o el docente cuando le hace una pregunta. Usted echa a volar su imaginación buscando herramientas que le sean más fáciles para poder hacerse entender. Generalmente en estos niños, en estos educandos, está afectada esa capacidad. En esta ocasión, a pesar de que hay otros trastornos generalizados del desarrollo, hemos elegido hablar del trastorno autista y el trastorno de Asperger. ¿Por qué hemos escogido solo estos dos? Básicamente porque hay una modificación en el CIE-10 según esta nueva clasificación. Antes estaban hasta al DSM-4 todavía estaban separados. En la actualidad el DSM-5 nos está diciendo que deben estar bajo la misma categoría esos dos trastornos. ¿Qué nos sostienen nuestros científicos que han hecho la nueva clasificación? Es que hay líneas tan finas, hay diferencias tan pocas entre un alumno con trastorno autista y un trastorno con Asperger, y aún así dentro de todos los espectros autistas. Vamos a remontarnos un poquito para saber cómo llegamos a este trastorno. Hace muchos años, por allá más o menos en el año 44, Asperger, que fue un médico, trabajaba en el hospital de Viena. Allí él comenzó a trabajar con escolares y comenzó a darse cuenta que había un grupo de estudiantes que tenían, niños en edad escolar, que tenían problemas de aprendizaje, problemas de relación social, problemas de lenguaje. Él no le pone este nombre de trastorno de Asperger, él le denominó psicopatía autística. Pasa el tiempo y otras personas comenzaron a hacer estudios sobre estas características en estos niños. Entonces así tenemos que Baltimore unos años posteriores lo denominó como autismo infantil, porque se daba o se detectaba en niños en corta edad. Ya años posteriores tenemos a Lorna Wynn, que es la primera que le denomina trastorno de Asperger a estas características que tienen un determinado grupo de niños. Así, por ejemplo, vamos a encontrar que mucho se confunde cuando nosotros encontramos niños en el aula. De pronto no sabemos si es realmente trastorno autista, cuál de todos los espectros, o es un trastorno de Asperger. Por eso hoy día vamos a conversar un poco de las diferencias que existen, cómo yo me podría dar cuenta de que mi niño pertenece al grupo autista o pertenece al grupo de Asperger. Primero quiero compartirles unas pequeñas frases de Cererols, que es una persona que hizo estudios sobre sobre el Asperger, porque él es una persona con Asperger y con asesoría de otros especialistas logró escribir un libro, ¿no? Él en algún momento nos dice, el espectro autista, dentro de estos el Asperger, afecta la manera como la persona capta el mundo. Le dificulta la formación de imágenes mentales de los demás y del mismo. Esto quiere decir que ellos se ven afectados en la forma de percibir al mundo y a ellos mismos, dificultándole así sus relaciones con los demás.
le obliga a tener un esfuerzo mayor, continuo, para entender básicamente la naturaleza de la vida, de los seres humanos, de las relaciones. Y acá vamos a hacer la diferencia entre estos dos conceptos, entre estos dos trastornos. Cuando hablamos de un autismo, básicamente, y de Asperger, los dos son diagnosticados más o menos a la misma edad. Estamos hablando entre los 18 meses al año 3 meses, por ahí estamos viendo recién que este niño ya nos empieza a presentar algunas características, como por ejemplo que le cuesta o no desea relacionarse con otros niños, que juega en forma muy introvertida. En el autista, cuando hablamos del coeficiente intelectual, suele, y aquí es la gran diferencia, suele tener un coeficiente intelectual o normal o más bajo de lo normal. En cambio, el Asperger, aquí viene la gran diferencia, por lo general, todos los Asperger tienen un nivel o un coeficiente intelectual por arriba del promedio. Es más, suele ser muy alto. Cuando hablamos de la aparición del lenguaje, en el autismo siempre la aparición de este lenguaje viene con retraso. Llega al año, 2 meses y tiene palabras muy básicas. En cambio, en el Asperger vamos a ver un niño que habló a la edad que tenía que hablar. Es más, a veces incluso habla un poco más pronto. La cantidad de vocabulario. El autista tiene un vocabulario muy limitado, solamente algunas palabras sueltas y conexas. En cambio, el Asperger habla de forma adecuada, coherente, pero habla demasiado. Pero nos da la impresión de que hablara con él mismo. No respeta mucho la pauta de darle el espacio a la otra persona con la que está conversando. En las relaciones sociales, el autista tiene un desinterés total, o sea, a él no le interesa tener amigos. En cambio, en el Asperger, a él le encanta, quiere tener amigos, pero el problema es que no sabe cómo hacerlos. Como él no respeta normas, no respeta reglas, las personas suelen, digamos, correrse de él. Pero él tiene deseos de tener amigos. Es más, él se acerca, él aborda a las personas para tener amigos. Él quiere tener relaciones sociales. En el desarrollo psicomotor tenemos a un autista con un desarrollo normal, se mueve bien, tanto en el área motora fina como en el área gruesa. En cambio, el Asperger para eso es torpe, ¿no? Tiene una torpeza, se choca, rompe cosas, se estrella con todo, se le caen. Entonces, por eso es que las personas a quien él se quiere acercar una vez más, un tanto como que lo rechazan. El desarrollo del lenguaje, tanto verbal como no verbal, suele ser limitado en el autismo, puesto que él no hace un contacto visual. En cambio, el Asperger sí tiene un desarrollo adecuado en ambos niveles de lenguaje. Cuando hablamos del lado de la dependencia, estamos diciendo que el autista por lo general siempre va a ser dependiente de una persona que lo esté guiando, que lo esté asesorando constantemente. Son poquísimos los que logran independizarse en su vida futura. En cambio, en el Asperger, cuando se le entrena bien, se le llega a manejar bien, él sí puede ser independiente. Una gran mayoría de personas con síndrome de Asperger suelen ser independientes en su vida cotidiana. Los intereses. El autismo no suele tener un interés en algo. En cambio, el Asperger, por ejemplo, le encantan las matemáticas y es tanto el interés que llega a ser obsesivo. Y acá a veces se confunde. El autista a veces lo hace confundir con el interés cuando él hace un juego ritualista. Por ejemplo, tiene un carrito y él no juega con el carrito. No le interesa el carrito. Él comienza a jugar con la llantita del carrito y puede estar 1 hora jugando con esa llantita del carrito con el mismo movimiento repetitivo. Versus el Asperger no, él se interesa por algo, se lo aprende y quiere saber otra cosa y le interesa, por ejemplo, las ciencias y él quiere aprender cada vez y cada vez más. Es más, a veces no duerme, no hace otras actividades solamente por estar desarrollando este interés que él tiene. Yo les recomendaría que ustedes, si es que no han visto la película de Raymond, ese es un típico caso de Asperger. En ese caso, él aprendía muchísimo nombres, números. No sé, el que vio la película puede recordar y el que no, se le recomendaría que la vea. Ese es el típico caso de Asperger. Estimados estudiantes, espero que este video le haya servido para aclarar en algo sus dudas, cómo nosotros podemos diferenciar a una persona con espectro autista y a una persona con síndrome de Asperger.
Muchas gracias por la atención prestada.